Saludos a todos mis hermanos amados y amigos. Que el Cristo de la gloria derrame muchas bendiciones en su vida. Hoy quiero invitarte a ir a la palabra del Señor, al libro del Apocalipsis, su capítulo 19, el versículo 19 y 20. Allí dice: vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Hoy veremos nuestro tema titulado El final del anticristo. El anticristo, este ser, es aclamado por todas las naciones. Se han reunido en diferentes lugares, en Washington, en Ginebra, y dicen: necesitamos una persona que traiga la solución a la problemática del mundo. Recuerdo que uno de los secretarios de las Naciones Unidas dijo: venga de Dios, venga del diablo, nosotros la recibimos. La Biblia declara, dice que dirán: ¿quién como la bestia? Es decir, que la gente estará feliz. Le digo, con este gobernante, porque logrará lo que nadie ha hecho. Pero la verdad es que todo gobernante o todo ser humano tiene un comienzo y también tiene un final. Así que veamos el final. ¿Cuál será el final del anticristo? Pero antes de eso, veamos en primer lugar un poco de su vida. Este ser se ganará el cariño del mundo. Porque la Biblia nos dice que cuando digan paz y seguridad, es decir, que este hombre logrará la paz. Lo que ningún otro gobernante lo ha podido lograr, este ser lo logrará. ¿Sabe? Y esto llevará para que la gente esté contenta. Porque podrá caminar y podrá estar tranquila porque habrá paz. Se firmará el tratado de paz con los países del Medio Oriente, en especial los países que están en constante guerra. Me refiero a Israel con los países árabes. ¿Sabe? Este ser va a tener que permitir, le digo, que se tenga que firmar ese tratado de paz, donde se diga no más guerra. Es más, construirá el templo de Jerusalén. El anhelo ardiente de los judíos que hoy quieren tener un templo, pero saben, no lo tienen. Pero con este personaje lo llegarán a tener. Porque hoy en día los judíos van allí a orar, a llorar en el muro de los lamentos. Pero es más, condonará la deuda externa de los países. Hay muchos países que están endeudados, que ya no pueden pagar ni siquiera los intereses, mucho menos el capital. Pero este personaje cancelará todas las deudas, inclusive personas que tengan deuda con los bancos. Todo eso serán cancelados. Pero sabe, cuando se haya dado a conocer, cuando sea aclamado por la gente, entonces sacará realmente lo que quién es. Jesús dijo en algún momento que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que hasta ahí únicamente había sido una estrategia que los había engañado, pero ahora se da a conocer realmente quién es. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que rompe el pacto de tratado de paz con Israel y a partir de ese momento lanza una persecución terrible contra Israel. Es más, se siente en el templo haciéndose pasar como Dios y buscando la adoración se declara ser Dios. Y ahora toma esa decisión de querer desaparecer a Jerusalén. Ahora se da a conocer realmente quién es este personaje. Y es allí cuando los judíos se dan cuenta que habían sido engañados.
para que se dé cumplimiento a las palabras de Jesús que dijo: yo que he venido en el nombre de mi Padre no me recibisteis, otro que vendrá en su propio nombre, a ese recibiréis. Hay que saber que el anticristo es el representante, es el hijo de Satanás. Y usted tiene que ver Satanás, que él no tiene nada de bueno para el ser humano. Satanás es el enemigo de Dios y del ser humano. Pues entonces veamos en segundo lugar ¿cómo será su final? La Biblia declara en el libro de Daniel que se engrandecerá sobre todo Dios y no respetará al Dios de sus padres, es decir, al Dios de Jacob, de Isaac, el Dios de Abraham, no respetará. Inclusive sus padres serán personas temerosas de Dios, pero ni siquiera el Dios de sus padres que lo concibieron, que lo engendró, ¿sabes qué? No respetará, se burlará de ellos. Será un ser que se dedicará a la idolatría. Pero sabe, es más, le llevará a planificar y a tomar esa decisión de destruir una vez para siempre a Jerusalén, para que Jerusalén nunca más exista. Reunirá todas sus tropas, todos sus ejércitos más poderosos para querer acabar con Jerusalén. Mi hermano amado, ¿sabe lo que sucede en ese momento? Es cuando el cielo se abre. Según el capítulo 19, el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es decir, que cuando está con todos sus ejércitos para destruir, para desaparecer a Jerusalén, en ese momento se abre el cielo. Y viene Cristo Jesús con poder y gloria. Viene con sus ángeles y su iglesia. Y ahora se lanza toda la furia en contra de Jesucristo y en contra de los ángeles. Y quiere destruir a Cristo Jesús. Pero la verdad es que eso no lo podrá hacer jamás. Porque Jesucristo ahora ya no viene como un ser que tiene que crecer y morir. Ahora viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Todopoderoso. Pues entonces lo que sucede es cuando Jesús viene en su segunda venida. Viene para terminar con sus enemigos y establecer el reinado milenial. Pues entonces la Biblia dice allí que el anticristo es apresado. El versículo 20 dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Es decir, que les apresan a ellos y los tienen que lanzar a un lago que arde con fuego y azufre. Qué terrible verdad. Por eso que la Biblia dice que antes de la caída viene la soberbia, viene la rebelión. Y todos los gobernantes que se han rebelado contra Dios han tenido que pasar duras consecuencias, han terminado un mal gobierno. Vamos a encontrar, por ejemplo, Herodes, el que mandó matar a Juan el Bautista, terminó comido por los gusanos. Y toda persona que se ha rebelado contra Dios ha terminado mal. Usted tiene que saber que el anticristo se declarará ser Dios. Multitudes de personas lo adorarán. Pero ahora está apresado. Y está apresado por el mismo Dios. Por aquel que lo había dado la vida, por aquel que lo había hecho. Por aquel que había permitido que tenga que ejercer el gobierno. Porque todo está en el plan permisivo de Dios. Si bien es Satanás que lo pone allí, pero Dios es el quien lo permite. ¿Sabe? Ahora este personaje es lanzado al lago de fuego, eternamente y para siempre. Y el versículo 21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Es decir, que todos sus ejércitos, todos los poderosos, todos los capitanes y todas estas personas de alto renombre
son muertos por el poder de Cristo Jesús. Es que con Dios nadie se puede meter. A Dios no se le puede vencer, porque Él es el Todopoderoso. El Salmo 2 declara, dice que Él se reirá de sus enemigos. Mi amigo oyente, ¿sabes? Pero esto nos lleva a una enseñanza para que nunca nos hagamos soberbios. Cuando usted llega a los puestos, quién sabe, más altos, se mantenga en humildad, se mantenga entendiendo que es Dios quien le puso en ese puesto. La Biblia dice que Dios mira de lejos al soberbio, al altivo. Hermano mío, el final del anticristo es muy triste. Satanás lo engañó, creyendo que iba a poder derrotar a Dios, creyendo que podía hacer más, que podía, quién sabe, destruir a Cristo. Pero eso jamás se podrá hacer, porque Cristo Jesús es invencible. Jesucristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y Él ha dicho, vivo yo que delante de mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que, estimados hermanos, así es el final del anticristo. Después de ser un personaje muy prominente, aclamado en el mundo, pero por la maldad que había en su corazón, ¿sabes? Su final, el lago de fuego. Y quiero que sepa que el lago de fuego es diferente al infierno. Una cosa es el lago de fuego y otra cosa es el infierno. El anticristo, juntamente con el falso profeta, son los primeros en inaugurar el lago de fuego. Pero sabe, mi estimado hermano oyente, quiero decirle que hay vida eterna para todos aquellos que le son fieles, para aquellos que se arrepienten y para aquellos que se humillan delante de Dios. Mi amigo, sea humilde delante de Dios. Y quiero decirle que Dios tiene algo extraordinario preparado, moradas eternas para aquellos que lo aman. Pero jamás caigamos en la soberbia, porque todo gobernante, todo líder sabe que tuvo que hacerse soberbio, como el mismo Luzbel que se convirtió en Satanás. También tiene un final muy triste. Y esto lo que le sucedió o le sucederá al anticristo, un final donde seguramente se arrepentirá millones de veces, pero cuando es demasiadamente tarde. Por eso jamás permitamos que Satanás nos engañe. Que Dios les bendiga.